Bueno, buen día. Quiero agradecerle a la doctora Alicia Penici, directora de la carrera de Desarrollo Infantil de la UBA, por esta invitación a esta charla con ustedes y les pido disculpas por no poder estar presentes, pero les dejo esta grabación con la charla y luego voy a dejar mi email a disposición para que puedan hacerme las consultas que deseen. Para quienes no me conocen, yo soy Francisco Praglia, soy médico especialista en ortopedia y traumatología pediátrica y me desempeño en el Hospital Posadas como jefe de unidad de ortopedia y traumatología infantil, entre otras cosas. Sin preámbulos, vamos a decir que una lesión durante el parto se produce como consecuencia de una presión física durante el proceso de alumbramiento, por regla general durante el paso a través del canal del parto. Muchos recién nacidos sufren heridas leves durante el parto. En raras ocasiones se lesionan nervios o se fractura algún hueso. Y la mayoría de estas lesiones se pueden curar sin tratamiento. Las lesiones neonatales durante el parto aumentan o se pueden producir cuando el feto es extremadamente grande, el parto puede ser difícil y esto aumenta el riesgo de lesiones para el bebé. Los obstetras recomiendan el parto por cesárea cuando estiman que el bebé va a pesar más de 5 kilos o más de 4,5 kilos cuando la madre tiene diabetes gestacional. También es más probable la lesión cuando el feto se sitúa en una posición incorrecta en el útero antes del nacimiento. Como podemos ver a la izquierda, esas son las presentaciones normales. Y como podemos ver a nuestra derecha, estas son las presentaciones anómalas que aumentarían el riesgo de este tipo de lesiones. Existen lesiones craneales y cerebrales durante el parto, lesiones de piel y tejidos blandos, lesiones nerviosas, lesiones óseas y asfixia perinatal. Las primeras no me voy a referir porque, como les dije antes, yo soy traumatólogo y habitualmente no me toca ver este tipo de lesiones, entonces no quiero hablar de patología que no manejo. La impotencia funcional del miembro superior en neonatos y lactantes es un motivo de consulta hacia nosotros muy frecuente. ¿Cómo empezamos ante esto? Bueno, un interrogatorio con la madre y con el médico tratante, que nos cuente algún antecedente de parto, y en el examen físico es muy importante. Nosotros hacemos un examen físico detallado del bebé, comenzando siempre de proximal hacia distal. Empezamos palpando las clavículas, luego palpando lo que es la apófisis supraespinosa y el olecrano, la articulación del hombro, vamos generando rotaciones. Luego hacemos el reflejo de Moro, que nos permite fácilmente identificar si hay una parálisis o pseudoparálisis de alguno de los miembros. La clave en el diagnóstico, en esta pesquisa, es el dolor ante el examen físico. Como ustedes pueden ver, el paciente de la izquierda no presenta dolor y el paciente de la derecha se encuentra dolorido y muy quejoso. Y la simetría o no del reflejo de Moro. Fíjense que este es un reflejo de Moro asimétrico. Vamos a identificar esto mejor con los videos. Fíjense el examen físico. Este bebé está tranquilo, tiene una impotencia funcional en su miembro superior izquierdo, fíjense para las rotaciones no le duele, un miembro con reflejo de Moro asimétrico, plácido y sin dolor. ¿Sí? Por el contrario, el examen físico de este otro niño ya está irritable. Fíjense que cuando uno hace la rotación del hombro izquierdo, le va a cambiar el llanto. Ese incremento en el llanto es un indicativo claro de dolor, ¿sí? En este caso la movilización del hombro. Y ustedes pueden ver que cuando le hacemos el reflejo de Moro, es un reflejo de Moro asimétrico y doloroso. Por el contrario, como dijimos, la clave es el dolor y la simetría en el reflejo de Moro. Fíjense que el paciente tiene impotencia funcional, pero está en un buen estado general, no está incorrioso.
mueve la mano, ¿sí? Pero no quiere mover demasiado el brazo. Este niño, por ejemplo, tenía una fractura de clavícula, como vamos a detallar un poquito más adelante. Entonces, la clave es un reflejo de Moro simétrico o asimétrico, ¿sí? Flácido, paralítico, sin dolor, o si es un reflejo de Moro que no cae de manera paralítica en la camilla y con dolor. ¿Sí? Básicamente, si nosotros tenemos un reflejo de Moro asimétrico, paralítico, sin dolor, pensamos en una parálisis braquial tétrica, y de lo contrario, abrimos el abanico de posibilidades a fracturas o a infecciones neonatales que son muy frecuentes de observar en nuestra práctica. Respecto a la parálisis braquial neonatal, ¿sí? Es una lesión en los nervios periféricos del plexo braquial. Ustedes saben que S5, S6, S7, S8, S1 con forma de plexo braquial, por las ramas anteriores, ¿no? De esas raíces, por un traumatismo producido en el mecanismo del parto. Genera una parálisis flácida neuromotora. Las primeras descripciones se hicieron en 1766, luego en 1872 y 74 fueron Duchenne y Herr los que escribieron este tipo de lesiones altas, y luego en el 85 fue Klumpke quien describió la lesión aislada de las raíces más bajas. 2 de cada 1000 nacidos, es decir, el 0.2% de los partos, se puede presentar este tipo de lesiones, aumentando en bebés macrosómicos por encima de los 4 kilos de peso, un parto prolongado o instrumentado, obesidad materna o diabetes. Con respecto a la epidemiología, los factores de riesgo son la distosia de hombros, parto instrumentado, diabetes gestacional como dije recientemente, la mastectomía fetal, posición podálica, multiparidad, parto prolongado. Solo en un 4% de los casos puede verse una PBO bilateral. Con respecto a la anatomía, ustedes saben que las raíces nerviosas tienen una raíz dorsal y una raíz ventral. Ambas se unen para formar el nervio espinal que sale a través del canal raquídeo. Las raíces anteriores van a formar los troncos, primer y segundo, superior, medio y inferior tronco primario. Las divisiones de su rama anterior y posterior van a dar los cordones lateral, posterior y medial con sus ramas terminales. No es motivo de esta clase entrar en este tipo de detalles. Pero es interesante que nosotros, a través de la semiología, podemos identificar a qué nivel fueron lesionadas o qué raíces fueron lesionadas. Sabemos que una parálisis alta, decimos cuando es C5 C6, llamada parálisis de ERT, o una ERT entendida cuando compromete a C7. ¿Sí? La global es de C5 a T1 y una baja es C8 y T1 en la parálisis de Klumpke. En algunos casos se puede comprometer C3 y C4 y hay compromiso del nervio frénico. Pero el diagnóstico de este tipo de lesión es clínico. El pronóstico de esta lesión vendrá marcado por el número de raíces nerviosas que hayan sido afectadas y de la gravedad del traumatismo que se ocasionó. La gravedad porque nosotros podemos tener una avulsión, directamente un arrancamiento de las raíces nerviosas de la médula, o podemos tener lesiones que van desde una neuropraxia, ¿sí? Que es una lesión solo por estiramiento, a una axonotmesis, que ya es una lesión degenerativa de todas las capas que cubren el nervio, o una neurotmesis, que es la sección completa del nervio, ¿sí? Periférico. Los factores de riesgo, como dijimos anteriormente, principalidad, duración del parto, ¿sí? Aumentan con la utilización de forceps. El diagnóstico es clínico, ¿sí? El diagnóstico de parálisis obstétrica es clínico. La resolución al vientre no espontánea en el transcurso de las primeras semanas puede observarse, pero solo en casos muy leves de neuropraxia, o sea, la recuperación completa. Son pocos los casos, en general las parálisis totales, en los que no existe ninguna mejoría espontánea. Que uno hable de mejoría espontánea no significa que diga curación total, sino que del primer cuadro inicial siempre hay una mejoría. Como le comentaba, el diagnóstico es clínico. Fíjense, en este caso, el signo de Claude Bernard Horner con la miosis y la
astosis palpebral. Esto significa que hay compromiso de las raíces más bajas porque hay compromiso del ganglio cruzado, ¿sí? Fíjense la posición de la mano. Esto nos habla de que hay un compromiso de C7 y C8. Fíjense lo mismo acá, es Claudio Corner, o esta posición de supinación de la mano. También nos habla de distintos tipos de vigor lesional. Como estudios adicionales, nosotros la radiografía de tórax, que nos permite ver la altura de los dos diafragmas, como le dije, el compromiso de C3 y C4 en algunos casos se ve asociado en las parálisis altas, y hay una hemiparálisis del diafragma, y también nos permite ver las clavículas y nos permite ver los húmeros proximales y el hombro, ¿sí? La mielografía y la tomografía es el patrón de oro para ver una avulsión, pero como son estudios que requieren anestesia general y habitualmente no solemos pedirlo, ¿sí? Como planificación a veces pre-op de las exploraciones del plexo braquial, ¿sí? Fíjense cómo se ve por la mielografía las lesiones, digamos, por avulsión. El pronóstico, la recuperación espontánea, según esta revisión sistemática, habla del 90%. Sí, recuperación espontánea de una parte de toda la lesión. ¿Sí? El déficit inmunológico residual permanece hasta el 20-30% de los pacientes. La mayoría son transitorias, especialmente si inicia la recuperación a los 2 meses de vida. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una localización global y lesiones por avulsión del tronco inferior, tiene un peor pronóstico y generalmente va a haber discapacidad muy severa. Con respecto al tratamiento, brevemente le voy a nombrar algunas cuestiones que lo que hacemos inicialmente es indicar estimulación temprana y kinesiología, que es la base de todo el tratamiento durante toda la infancia. La microcirugía la hacemos, tiene un tiempo crítico en su indicación, según las diferentes escuelas, pero esto puede rondar entre los 3 y los 9 meses desde el nacimiento. El parámetro que nosotros más tenemos en cuenta para indicar una exploración de plexo braquial o no es si hay flexión activa antigravitacional del codo, o sea, función del bíceps braquial, ¿sí? O una parálisis total del miembro con síndrome de Clauber-Marconi. Si el bebé no recupera la flexión del codo entre los 3 a 9 meses, es candidato a cirugía del plexo. Nosotros, cuando abordamos el plexo, hacemos una incisión supraclavicular, como ven acá, ¿sí? Y podemos utilizar distintas técnicas. A veces hacemos la neurolisis del neuroma, que es esa lesión severa del plexo, y hacemos injerto de nervios con puentes, generalmente utilizamos nervios ajenos de la pierna. Podemos hacer neurotizaciones, o sea, que es transferir un nervio, por ejemplo, el espinal accesorio supraescapular, o podemos hacer procedimientos extraflexuales, ¿sí? En el brazo podemos hacer un procedimiento llamado overlink, que es pasar fibras motoras del cubital al músculo cutáneo para que recupere bíceps. Pero, como les comentaba, el equipo del doctor Zancoli, el doctor Pablo Brepe, y en este caso, el que está hablando, este es un paciente del hospital, ¿sí? Cuando el paciente tiene más de 1 año y medio, generalmente, y hay secuelas, en especial en el hombro, nosotros estamos haciendo tratamiento para los problemas secundarios, que son cirugías ortopédicas, cirugías de tendones o cirugías óseas, o sea, mejor dicho, tenotomías, transferencias tendinosas y osteotomías. La toxina botulínica en músculos agonistas y yeso se usa en algunos casos, pero no hay evidencia científica considerable para considerar un tratamiento de elección en todos los pacientes. Como diagnóstico diferenciales de una parálisis braquial obstétrica existen la fractura de clavícula, que es el más frecuente, que da una pseudoparálisis inicial, la epifisiolisis de húmero proximal, la fractura de húmero, ¿sí? Osteoartritis séptica de hombro, escápula alta o congénita de enfermedad de Sprengel, ¿sí? Y pseudoparálisis de Parrot, o lo que se llamaba la sífilis congénita, que podía dar esto. Con respecto a la osteoartritis séptica en neonatos, presentan escasos signos y síntomas por no tener respuesta inflamatoria madura, lo que retrasa el diagnóstico. Pueden presentar 2 tipos de infecciones: las infecciones intrahospitalarias y las infecciones luego del ingreso hospitalario. Las intrahospitalarias son pacientes prematuros, bajo peso, que tienen montoneo invasivo. Generalmente son causadas por el estáfilo aurea o por gram negativo, y por lo general involucran múltiples sitios, ¿sí? Generalmente afecta cadera, hombro,
son los sitios más comunes, ¿sí? Concomitantemente. En cambio, las infecciones luego del egreso hospitalario se dan entre pacientes de 2 y 4 semanas de vida sin enfermedad sistémica y son causadas en general por estreptococo grupo B e involucran una sola articulación, ¿sí? Como es el caso del video que les mostramos de este pacientito que tenía una osteoartritis séptica del húmero, ¿sí? Es frecuente la asociación de osteomielitis y artritis séptica por la presencia de canales vasculares que penetran el cartílago de crecimiento y la epífisis, produciendo la temprana destrucción de ambos, ¿sí? Lo que determina una gran alteración del crecimiento posterior. Ustedes tienen que saber que la circulación, ¿sí? Hasta más o menos los 18 meses es transfisaria. Los vasos atraviesan de la metáfisis a la epífisis, atravesando la fisis. Luego, a partir de los 2 años, ya se separan y hay una circulación en la metáfisis independiente de la circulación de la epífisis. Y en la vida adulta esto se vuelve a unir. ¿Qué significa esto? Que una artritis séptica en un paciente menor de 18 meses hay que considerarla como una osteoartritis séptica, ¿sí? Fíjense la lesión ósea que se puede observar ahí. El diagnóstico neonato es dificultoso porque tiene casi sintomatología o hay que saberla pesquisar bien, ¿sí? La sensibilidad de los hallazgos clínicos con el diagnóstico de la enfermedad focal es del 20%, la radiografía del 65%, fíjense que bajo. Los sitios más frecuentes afectados son el fémur proximal, la cadera, ¿no? Y seguido del miembro superior, que es el hombro y codo. Ante la presencia de disconfort al movilizar una articulación, rechazo en la alimentación, un reflejo de moro asimétrico con dolor, siempre sospechar un comprimimiento infeccioso osteoarticular, ¿sí? Y ante la sospecha es mandatorio hacer una punción articular, ¿sí? Para observar si uno extrae material purulento, como se puede ver acá. Este es un paciente que tenía una osteoartritis de codo, ¿sí? Cuando la artritis séptica afecta a hombro y cadera, la aspiración articular, o sea, la punción es insuficiente. Hay que hacer una artrotomía, una cirugía, como se observa en esta imagen, una artrotomía para lavar bien toda la articulación antes que la infección la destruya. Bien, otros diagnósticos diferenciales son las fracturas, y la fractura de clavícula es la más común en los neonatos. La clavícula es infusible, que permite en una probable distosia de hombro que se achique el espacio entre los dos hombros, y eso permite que el feto salga rápidamente, ¿sí? Genera una pseudoparálisis en el miembro superior que en reposo no duele, el paciente está con bastante confort, tiene un moro asimétrico, el miembro cae, pero no cae de manera paralítica, y hay dolor puntual a la palpación específica del sitio donde está la fractura de clavícula. El 1% de los partos se estima que pueden presentar una fractura de clavícula. No olvidar que una fractura de clavícula banal puede dar lugar a una postura antálgica simulando una pseudoparálisis del miembro superior en un recién nacido, pero también puede coexistir junto a una parálisis rectal estética, ¿sí? Esto se observa y es también común. Fíjense que la fractura de clavícula no reviste ningún tipo de problema, ya que se cura de manera espontánea. En 15 días ya tiene un callo grande y al cabo de menos de 3-4 meses la remodelación hace desaparecer la antigua fractura. La fractura de húmero neonatal es una fractura poco común, poco frecuente, es una lesión durante el parto, se ve con más frecuencia en presentaciones de nalga o niños macrosómicos, y, digamos, lo importante es explicar y tranquilizar a los padres que la angulación residual tiene un gran potencial de remodelación. Como pueden observar acá, fíjense que esta fractura diafisaria de húmero en 8 meses remodeló completamente ahí, ¿sí? Hace un callo grande y luego se remodela. Se recomienda inmovilizarlo con algún vendaje como este que mostramos acá del PO o adherirle el miembro a la ropa con un alfiler de gancho o algo para que tenga menos movilidad y con mayor confort los primeros 14 días. Son muy poco frecuentes, más o menos 0,09 por cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? Las fracturas de fémur neonatal no son tan frecuentes, pero, como la fractura de clavícula, pero mucho más frecuentes que la fractura de húmero, ¿sí? El problema es que generan particularmente un gran estrés en familiares, ¿sí?
y obviamente a veces en los médicos que reciben o que le toca revisar estos pacientes, ¿sí? Lo que recomendamos que el médico clínico o el pediatra no debe mostrar preocupación delante de los familiares respecto de la angulación de la fractura, porque siempre van a remodelar, ¿sí? Ustedes pueden observar que este tipo de fractura están desplazadas a 90 grados. Fíjense cómo en pocos meses no solo consolida, sino que empieza a remodelar y prácticamente no queda ninguna secuela ni sesgo de cicatriz ósea, ¿sí? 0,1 por cada 1000 nacidos vivos se estima que este tipo de fractura se puede manejar con yeso o con un arnés de Public, que es el mismo dispositivo que se utiliza para la distancia de desarrollo de la cadera, ¿sí? También, hablando del fémur, se pueden presentar epifisiolisis distales del fémur, ¿sí? Son lesiones poco comunes, se manifiestan con una tumefacción en rodilla, obviamente afebril, chicos en buen estado general, con dolor a la palpación. Hay que sospecharlas, hay que conocer los que existen, y en general andan muy bien con inmovilización y no hay que hacer nada. Pero hay que quedarse tranquilo y no pensar en infección para no punzar y contaminar una articulación que en realidad lo que tiene es un poco de sangre porque hizo una epifisiolisis. Las fracturas patológicas existen, son infrecuentes y suelen observarse en pacientes o con plasias esqueléticas graves, con distrofias tanatotróficas, como se suelen decir, o con osteogénesis imperfectas muy severas, que pueden nacer fracturados o tener fracturas inmediatamente después del nacimiento. Una patología muy poco común, pero que puede estar fracturada la tibia al nacimiento, es la pseudoartrosis congénita de tibia, que suele estar asociada con neurofibromatosis, ¿sí? Esa es una imagen de un paciente. Otro tipo de, no sería específicamente un trauma al nacer, pero puede condescendir un tipo de lesión, ¿sí? Es el tortícolis muscular congénito. Es la tercera deformidad neonatal en frecuencia, con el clase de desarrollo de la cadera y de bot, digamos. Sí, aparentemente hay un episodio isquémico prenatal que causa una fibrosis con retracción del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Una posición intrauterina del feto con la cabeza en flexión, inclinada y rotación persistente podrían provocar una aplicatura del esternocleidomastoideo, eso generar un hematoma, ese hematoma calcificarse y generar una fibrosis en el medio de los vientres musculares, ¿sí? El diagnóstico es clínico del tortícolis muscular, y uno debe buscar y o debe palpar esa oliva que se puede palpar o observar en la masa del músculo esternocleidomastoideo. El tratamiento al principio, los primeros días, la conducta es expectante y los consejos a los papás son la recomendación en los 2 o 3 primeros meses. Pero en las formas fibrosas, o sea, en aquellas que sí se palpa la oliva, digamos, el espacito fibroso en el espesor del músculo, se justifica comenzar con tratamiento kinesiológico y maniobras posturales domésticas para ir mejorando este tipo de tortícolis que debería resolverse en el primer año de vida. Algo muy poco común son las denominadas paraplejías neonatales. Si las paraplejías neonatales se denominan, porque pueden ser incompletas o completas. Algunos hablan de no traumática, de detección en los primeros días o meses de vida, con incontinencia total o parcial, con un cuadro neurológico evolutivo. Algunos hacen una diferencia clara como pan entre esto y el síndrome de Shigura. El síndrome de Shigura es una lesión medular sin lesión ósea aparente, ¿sí? También existen causas de paraplegias neonatales, pero de otro tipo de etiología, como por ejemplo como esta publicación, como un rhabdomyosarcoma, bueno, con un compromiso severo. Simplemente comentarles que existen. Y por último, para cerrar un poco el tema, no puedo mencionarle un cuadro general, simplemente yo, por mi especialidad, me toca ver mucho la secuela de este tipo de problemas, que es la hipoxia perinatal, ¿sí? Que es esa agresión producida al feto recién nacido secundaria a la falta de oxígeno o a una perfusión tisular inadecuada, ¿no? Generalmente se asocia con acidosis láctica o hipercambio. Se dice que antes del parto las causas de esto pueden ser el 5%, que durante el parto representan el 85% y que postnatal inmediato un 10%.
Desde el punto de vista de la epidemiología, se cree que 4 millones de recién nacidos por año, entre 1,6 a 5,3 recién nacidos cada 100, pueden presentar un grado de hipoxia perinatal. La incidencia varía con la edad gestacional, 0,5% en recién nacido de término y hasta 50% en menores de 30 semanas. La asfixia severa, de acuerdo con el desarrollo del país, se habla de 1 en 1000 en países desarrollados y hasta 10 en 1000 en países en vías de desarrollo, ¿sí? Claramente estos cuadros pueden generar en muchas oportunidades alguna discapacidad que permanece. Y de ellas, el cuadro más conocido que yo tengo que tratar la secuela son la parálisis infantil o encefalopatía crónica no evolutiva, ¿no? Esa anoxa perinatal, ¿sí? Genera un daño irreversible no progresivo en el cerebro en crecimiento, ¿sí? Que va a repercutir en disfunción motora, retraso madurativo, trastorno de conducta, disfunción neurosensorial, convulsiones y alteraciones de todos los órganos, ¿sí? La definición de parálisis cerebral infantil se basa en la fenomenología, ¿no? Es un cuadro clínico de historia, no en la etiología, básicamente, ¿sí? No hay una imagen o un test de sangre que pueda hacer un diagnóstico de parálisis cerebral. Muchas veces los papás se enojan cuando les decimos que el niño tiene un daño cerebral severo, según un estudio, y el niño tiene exámenes normales, ¿sí? Fíjense estas tomografías. La que se ve a la izquierda es un cerebro que aparentemente parece normal, sin embargo el niño tenía una severa cuadriparesia espástica. En el del medio observen esa gran área, ¿sí? De pérdida de masa encefálica, y este chico tenía una hiparesia espástica. Y el cuadro de la derecha, el paciente tenía una severa cuadriparesia espástica con esa lesión claramente visible en la tomografía, ¿sí? Entonces es una lesión cerebral irreversible en menores de 2 años, que puede causar problemas motores, sensoriales, cognitivos y multiorgánicos, es estática, por eso se llama encefalopatía crónica no evolutiva, pero que sin embargo las manifestaciones clínicas no son inmutables durante todo el crecimiento del niño. Confiere una discapacidad permanente con diferentes implicancias funcionales en distintos estadios de la vida. Se excluye este tipo de diagnósticos aquellas enfermedades progresivas, enfermedades de la médula espinal o la hipotonía como única manifestación del problema, ¿sí? Con respecto a la relación entre parálisis cerebral y premadurez, hay mucha controversia porque el 55% de los niños con parálisis cerebral tienen un Alzheimer mayor de 7 minutos, o tuvieron un Alzheimer mayor de 7 minutos. Los recién nacidos de menos de 1,5 kg o menos de 3 puntos de Alzheimer en 20 minutos, ¿sí? Solo tienen una incidencia de 5% de parálisis cerebral. ¿Cómo hago el diagnóstico de parálisis cerebral en el consultorio? Bueno, el 43% se diagnostica antes de los 6 meses, el 70% antes del año, y los más leves pueden pasar desapercibidos hasta la edad escolar, o sea, una leve biparesia o una monoparesia que pasa desapercibido. Tengo indicadores en el primer trimestre que pueden hacerme sospechar el diagnóstico, como la excesiva letargia o irritabilidad, el llanto agudo, pobre control cefálico, succión débil y protección de lengua, mordida tónica con hipersensibilidad oral, posturas inusuales, movimientos asimétricos, desinterés por el entorno, reflejo tónico cervical asimétrico sostenido o un moro sostenido, ¿sí? Ahí vemos algunos de los reflejos arcaicos. Aquí ustedes pueden ver que hay edad de aparición y edad de desaparición de los llamados reflejos arcaicos, que es la marcha automática, el tónico cervical simétrico, el moro, bueno, entre otros. También tenemos indicadores del segundo trimestre, ¿sí? Que son la persistencia de reflejos arcaicos, como vimos recientemente, la ausencia de Rolando, ausencia de la línea media, retraso en la adquisición de otras pautas motoras, o la preferencia de uso de una mano antes de los 12 meses, ¿sí? Y acá vemos algunas reacciones posturales normales, como la suspensión vertical, horizontal y la respuesta de vodka, y la patología, ¿no? Claramente. Bueno, con esto último quiero despedirme de esta charla y dejarles la posibilidad de que puedan hacernos preguntas. Les dejo el mail y el contacto para poder evacuar algunas dudas. Un saludo para todos y muchas gracias.